Hola a todos y bienvenidos al análisis de una misteriosa serie bajo el nombre de Angel Here. La serie tiene una trama realmente significativa en términos de traumas infantiles, religión y superación. Prepárate para ser testigo de una serie que ocultará muchos misterios que se deben desentrañar. La primera cinta, titulada Fuiste un niño ángel liebre, comienza con el relato de alguien que, pese a poseer recuerdos dispersos y escasos de su infancia, tuvo un sorprendente hallazgo el día anterior. Se trata de una cinta que contiene episodios de la serie Angel Here, lo cual le generó una abrumadora sensación de consuelo. El individuo revela que esta cinta fue su refugio y su vía de escape. Sin embargo, al reproducirla nuevamente, la experiencia no fue la misma. Por ello, en la noche decidió desenterrar las copias grabadas y reprodujo una de ellas. Angel Gabby. Oh, Angel Gabby. En esta grabación, el ángel Gaby, cuyo nombre es una abreviación directa de Ángel Gabriel, responde al llamado del personaje animal llamado Francis. Resulta que Francis se encuentra desconcertado ante la audiencia y Gabriel le aconseja que se presente y pida a los demás que hagan lo mismo, demostrando con un ejemplo que él mismo lleva a cabo. Hello there. My name is Angel Gabby. What's yours? That's a beautiful name. It's wonderful to meet you, and I hope we can be friends. Es importante destacar que lo que estamos presenciando es una copia de la cinta, tal y como se menciona en la parte inferior. Posteriormente, el individuo inserta la grabación realizada por un dispositivo con las siglas VCR, lo que nos muestra un diálogo ligeramente modificado. Hello there. My name is Angel Gabriel. What's yours? It's wonderful to meet you, Jonah. I hope I can be a good friend to you. El narrador recuerda que el programa contaba con un personaje principal llamado Jonah, un detalle de relevancia para él, dado que comparte el mismo nombre. La serie continúa con Gabriel destacando la efectividad de compartir cosas que nos gustan como medio para hacer amigos. Sharing something important lets others learn about what makes you special. Una vez más, el individuo cambia la cinta y podemos apreciar cómo menciona otras palabras. Can you think of a toy or storybook that's special to you? That's a great book. Just like Babe, you can grow up to do whatever you want, Jonah. That's what makes you special. Jonah admite sentirse confundido por todo esto, mencionando que la serie consta de 6 episodios y se propone revisarlos todos para recordar lo que acontecía en ellos. Para aquellos que no estén familiarizados con el ángel Gabriel, en el cristianismo es conocido por anunciar el nacimiento de Jesús a la Virgen María, informándole que sería la madre del Mesías. En el judaísmo, Gabriel es considerado uno de los arcángeles, desempeñando varios roles, como el de mensajero divino y el intérprete de visiones y sueños. Es relevante tener en cuenta lo mencionado previamente, ya que en la serie el personaje central asume el rol del ángel Gabriel, aunque con una variante propia donde se trata de una mujer. La segunda cinta, titulada Las lecciones malditas de Angel Here sin cortes, comienza con Jonah expresando su intento de investigar más sobre el programa en distintas versiones. Descubre que la compañía de distribución reeditó antiguos programas infantiles, pero regresó a los finales de los años 90. Sin embargo, el editor original no ha hecho acto de presencia, incluso en registros comerciales. Jonah presenta el episodio 2 llamado Diferencias, señalando que ya no se presenta de manera sutil. Vemos a Gabriel alentando a Francis para que disfrute el día, pero Francis se pregunta cómo podría disfrutarlo si la lluvia lo entristece y le provoca escalofríos. Gabriel responde que la fe y la esperanza otorgan fuerzas para enfrentar cualquier desafío. No obstante, Jonah se siente confundido, ya que le dijeron algo distinto. En la grabación, Gabriel se dirige a Jonah para mencionarle que el sol a veces calienta y que no debe olvidar las veces que lo ha quemado. Cuando Francis interrumpe preguntando cómo enfrentar la lluvia, Gabriel responde: You will need strength to be resilient during times of comfort, and fortitude to be brave during times of heat. I can show you how to be stronger, even though you're so small. Jonah se desconcierta por las palabras que le dijeron y muestra el siguiente fragmento. Francis descubre que la lluvia ha inundado el camino a su casa y no sabe cómo regresar. El ángel le indica que nunca cruzará si se rinde ante la desesperación, sugiriendo buscar otra forma de llegar. En la misma escena, pero con la grabación, el ángel menciona que en los momentos más oscuros, Jonah no debe desesperarse, ya que es su mayor enemigo. Le dice que la fuerza es su aliada y que le enseñará a ser fuerte,
alejándose de la zona para dirigirse al cielo. We feel safest where we go to sleep. Do you want your room to feel safe? Jonah percibe como un acto de provincia que ella supiera lo que necesitaba, demostrando que atravesaba una situación difícil, y este mensaje dirigido hacia él le brindó cierto consuelo. La serie continúa con la grabación, donde el ángel menciona cómo se puede ser tan fuerte como el guijarro de David contra Goliat, haciendo hincapié en que la silla será más fuerte que cualquiera que intente llegar a la puerta, utilizándola como un obstáculo. Luego, lleva al espectador al armario y menciona que la oscuridad puede generar temor, pero también puede ser pacífica. Sugiere superar el miedo observando las bendiciones de Dios y enfocándose en algo por lo que sentir gratitud. Así es como la mente puede ser fuerte, incluyendo la sugerencia de respirar profundamente y pausadamente para mantener la calma. Very good, Jonah. Now you don't have to be scared, even if he finds you. Este recordatorio lleva a Jonah a reconectar con el hecho de que ni él ni su madre estaban solos en aquellas circunstancias de su infancia, aunque no recuerda la identidad de esa presencia, la cual aparentemente representaba una amenaza para ellos. Esto implica que en medio de los recuerdos desvanecidos de su niñez, Jonah se enfrentaba a situaciones complejas. De alguna manera, la serie le brindaba consejos para mantenerse a salvo, fortalecerse y conservar la calma. De forma irónica, estos consejos eran transmitidos por el mensajero divino de la serie, que encarnaba el ángel Gabriel. El siguiente vídeo lleva por título cinta bonus Las primeras cartas y presenta a Francis respondiendo mensajes en nombre del ángel Gaby. La primera carta proviene de Palomas del Corazón Sangrante, indagando sobre la existencia de otros ángeles Hair. La respuesta confirma la presencia de más ángeles de esta índole, quienes asumen diversas responsabilidades. Se muestra una obra de arte realizada por uno de los amigos de Gaby, que representa una especie de conejo alado. La siguiente misiva es de alguien llamada Stephanie, quien cuestiona la existencia de liebres demoníacas. She writes, "Are there any demon hairs?" As a matter of fact, there's quite a diverse lexicon of... she doesn't like me talking about all that. Al igual que hay conejos que actúan como ángeles, también existen representaciones de conejos demoníacos, y la imagen a medio mostrar ofrece una pista sobre su existencia. Luego de esto, se da la despedida y se concluye el vídeo. La subsiguiente cinta, titulada ¿Qué orejas tan grandes tienes?, se inicia con un mensaje que recuerda las palabras de la madre de Jonah, quien afirmaba que todos tienen cicatrices, y en el caso de Jonah, estas se manifiestan como reminiscencias de su niñez traviesa. Jonah, inmerso en la confusión, presenta los 6 episodios de la serie, expresando su determinación de esclarecer todo el asunto. Da inicio al tercer capítulo, ella rompió el personaje a mitad del espectáculo. Se muestra a Francis con un escudo y a Gaby con una espada. Según el ángel, estos elementos son buenos accesorios para ilustrar la armadura de Dios. No obstante, la verdadera espada del espíritu no es un arma, sino la aguda perspicacia y la profunda fuerza de la palabra de Dios. Not once if he's not coming back for a while. Jonah se cuestiona si ella lo está observando, a lo que Gaby le asegura que es uno de los valientes y especiales hijos de Dios. Do you remember what we decided to do if you're ever afraid? I want you to take that off the table very carefully, only holding the handle. It might be heavy. Use both hands. Can you hold it up so I can see what kind it is? Aunque el programa parece dirigirse únicamente hacia él, Jonah no tiene recuerdos al respecto. Gaby le solicita ocultar ciertos accesorios que pueden ser utilizados para dañar a otras personas. No, Jonah. Not the kitchen. A lot of people hide things in the kitchen and there's too much traffic for it to be safe. No, not the toy chest in your room. It would be very incriminating. We can learn that word later, but it could get you into trouble. Jonah no puede creer que durante todo ese tiempo nadie estuvo cerca para presenciarlo, lo que simboliza que lo dejaron solo temporalmente a una edad temprana. El capítulo concluye con un mensaje poderoso. I'll always be your warrior, Jonah. I hope we'll never have to draw a weapon. But as your guardian angel, Thank you. I'll always be ready. Ahora, comprendemos el significado del título de la cinta, ya que Gaby se presenta de una manera más reveladora en su situación. En ese momento, podemos concluir que Gaby no representaba una amenaza para Jonah en ese entonces, sino que el verdadero mal radica en un trauma reprimido que Jonah está desentrañando gradualmente.
La cinta número 4, titulada Pequeñas coartadas blancas, presenta a Jonah experimentando una sensación de calma y temor ante la posibilidad de que algo haya sucedido, algo que los haya afectado profundamente. En el cuarto capítulo, llamado Soy un cómplice, en la copia se observa a Francis ofreciendo disculpas a Gaby por haber ocultado el hecho de que extrajo una de sus plumas de ángel. Gaby lo perdona y a continuación, se revela el fragmento grabado por Jonah, donde el ángel aconseja siempre decir la verdad y se anticipa dificultades, crear una versión de los hechos para el futuro. Go to a friend's house when something bad happens, and you won't have to lie about it when they ask you later. They are going to ask you what happened, Jonah, so you have to make sure you're gone when the time comes. We have to make sure you only have truth to tell. Gaby estaba planeando una coartada para Jonah, aunque desconocía la razón. La cinta prosigue, mencionando la posibilidad de que Francis sea perdonado, pero advirtiendo sobre la dificultad de volver a confiar en él. Se incorpora un fragmento del Apocalipsis que subraya la importancia de estar alerta ante los mentirosos. Resulta que Jonah investigó incidentes en su ciudad natal y descubrió que hubo una inundación en el edificio municipal, mostrándose en una interrupción. Water crews arrived and were able to essentially close the floodgates, but not before the damage was done. I was thinking the same thing. I'll help you however I can. Tras este hallazgo, decide regresar a su casa sin compartir la razón con su madre para no causarle preocupación. En su búsqueda de información sobre su infancia, Jonah encuentra más de lo que esperaba. Examina varios vídeos y dibujos relacionados con su niñez, así como material educativo que su madre solía consultar sobre la crianza de los niños. Determinado, Jonah persiste en su incansable búsqueda de reencontrarse con su ángel. A continuación, se presenta un especial de cartas enviadas a Gaby. Honey Bunny pregunta sobre la existencia de otros animales ángeles, mientras que Teen Moose indaga acerca de otras criaturas mágicas. Francis aclara que no hay otras criaturas mágicas y advierte sobre posibles apariciones engañosas que pueden provocar problemas, aludiendo a 2 Corintios 11:14, donde se menciona que Satanás puede disfrazarse como ángel de luz. Sin embargo, cuando se dispone a responder la pregunta sobre ángeles con forma de otros animales, la grabación se interrumpe y continúa con otras consultas. En resumen, se enfatiza que Gaby y sus amigos tienen una labor extensa alrededor del mundo, cuyo deber es asistir a los más necesitados. No obstante, la cinta presenta fallos cuando se indaga sobre cómo Gaby se convirtió en el ángel guardián de Jonah y si recuerda algo sobre él. La pregunta no obtiene respuesta debido a un fallo técnico. Por último, cuando se cuestiona sobre la altura a la que puede volar Gaby, la cinta experimenta un mal funcionamiento hasta su finalización. La cinta 6, titulada Una llamada final, muestra a Jonah concluyendo que la transmisión en vivo fue la forma en que Gaby se comunicó con él, ya que según sus palabras, era su hogar. Determinado a volver a hablar con Gaby, Jonah decide realizar una transmisión en vivo en Twitch sobre el primer capítulo. I'd love to hear you call. Have you brought a new friend with you? Yes, but I'm fearful, Angel Gabby. I never know what to say. Oh my God. What? It's me. Jonah, I'm here. Do you remember me? I'm so happy to see you, Jonah. Just look how well you've grown. Con respecto a los recuerdos olvidados de Jonah sobre su infancia, Gaby quería proteger a Jonah de los recuerdos traumáticos y mantenerlo a salvo de aparentemente su padre maltratador. Las cosas que le pedía esconder eran armas que su padre podía usar para hacerle daño. Gaby actuaba como una figura protectora y guía en la vida de Jonah, brindándole apoyo emocional y empoderamiento para afrontar su pasado, enseñándole a conseguir una coartada y mantenerse a salvo. Por último, algo hizo Jonah que de seguro perjudicaría a su padre, siendo esa la razón del por qué Gaby le decía que escapara. A través del livestream, logra restablecer el contacto con su ángel y mantienen conversaciones cada noche, recuperando así la sensación de calma que experimentaba anteriormente. Sin embargo, después de la Pascua, Gaby desaparece sin dejar rastro ni aviso alguno. En lugar de Gaby, surgió un enigmático conejo gris que, en vez de irradiar alegría, ocultaba algo misterioso y desconcertante. Jonah opta por continuar observando para descubrir qué sucedió con Gaby, sospechando que este nuevo conejo podría estar involucrado. My name is Angel Zach. What's yours?
That's a beautiful name. Este peculiar conejo repite los mismos episodios con las mismas líneas que Gaby solía mencionar en las cintas normales, pero sin transmitir alegría y con un cambio en el guión. Respect and penitence gives us the wisdom to face every challenge. Cuando Jonah intenta comunicarse con el nuevo conejo, este lo ignora y sigue con la serie. Además, si intenta pausar el programa, el conejo lo impide, una situación que lo perturba considerablemente. Jonah llega a considerar la opción de finalizar la transmisión en directo. You're the one airing this? You aren't in a TV station. How are you doing this? En un momento crucial, Jonah expresa su determinación de buscar a Gaby y traerla de regreso, comunicando esta prioridad al enigmático conejo. I came to find her, genius. What are you doing? Hasta el momento, la única información disponible sobre este nuevo personaje es su nombre, sin mayores detalles sobre su origen. Francis comparte que experimenta visiones mientras duerme, exhibiendo un sueño que tuvo la mañana de la Pascua, donde se muestra una inusual imagen de un ángel sin cuerpo, con las extremidades inferiores, orejas y alas intactas. El significado de esta visión sigue siendo un enigma, aunque se presume que guarda relación con la desaparición de Gaby, la cual tuvo lugar después de la Pascua. Sagi le encomienda a Jonah que detenga la emisión en directo, es decir, que apague el programa y se concentre en encontrar a Gaby, solicitando más indicaciones para llevar a cabo esta búsqueda. Luego, Sagi insta a Jonah a localizar una película en formato de cinta de rodaje y transmitirla en directo. Esta película resulta ser una serie animada titulada Wild Hair, que presenta a un detective llamado Zach Wild y a su compañero Francis. Se revela que estos personajes, presentados en la otra caricatura, se han trasladado a esta nueva animación con el fin de investigar la desaparición de Gaby, disponiendo de los recursos necesarios para llevar a cabo esta tarea. Tras una exhaustiva deliberación, concluyen que Gaby se encuentra en algún lugar, aunque su ubicación exacta sigue siendo desconocida. Jonah interviene para señalar que, a pesar de los cambios en el programa, Gaby sigue siendo la misma, y él sabe cómo dar con su paradero. Hello, Jonah. You called? I'll always come when you call, Jonah. Jonah y sus compañeros concibieron un plan que implica llamarla con la mayor fuerza posible. Para llevarlo a cabo, realizarán una transmisión en vivo en la mayor cantidad de pantallas que les sea posible. Este esfuerzo les permite obtener una imagen de Gaby, modesta pero de gran significado. Jonah llega a la conclusión de que ella, efectivamente nunca se ha ido, pero se encuentra en un estado de desasosiego. Gabs, can you hear me? En el capítulo más reciente, Gaby se halla dividida entre numerosas transmisiones en diversos lugares, con Jonah experimentando sentimientos de culpa por no estar seguro de su ubicación actual y por exponerla a esta situación. Jonah reflexiona y llega a la conclusión de que, en su afán de ayudar, ha estado distrayendo a Gaby para satisfacer sus propios intereses. Comprende que ella está esforzándose por asistir a todos los niños que enfrentan dificultades en un entorno digital abrumado por problemas. Excuse you? Didn't you say she was your friend? It's very kind of you to put others before yourself, Jonah. But you don't have to be scared. It's true that you're not a child anymore. I can't help you how I once did. But it's kind of fun, isn't it? You can be anything you want now, Jonah. Just like I always knew you could. You certainly aren't how I remember. Okay, we don't have to get dramatic. Gaby comparte que escucha una multiplicidad de voces que la llaman, una consecuencia directa de la interacción con el Internet. Esto revela que, gracias a las conexiones que Jonah ha establecido, Gaby puede percibir a otros niños con dificultades a través de las pantallas. Sagi plantea la posibilidad de que esto pueda convertirse en un problema. En ese momento, Gaby reflexiona sobre cómo han enfrentado situaciones difíciles en el pasado y han logrado adaptarse a ellas. Posteriormente, plantea a John la posibilidad de que ya no requiere de su papel como guardiana, ya que ha superado los momentos más difíciles de su vida y tiene la capacidad de seguir adelante por sí mismo, brindando ayuda también a quienes lo necesiten. And now you can be the same. Dentro de lo que se puede entender, Gaby desapareció de la pantalla de Jonah debido a una serie de cambios en el entorno digital en el que se encontraba. Se menciona que ahora hay millones de televisores, y estos no siguen bloques de tiempo como solían hacerlo. Esto indica una transformación en la forma en que funciona el medio a través del cual Gaby se comunica con Jonah. Además, Gaby menciona que hay muchas voces llamando, lo que sugiere que la sobrecarga de información y la multiplicidad de conexiones pueden haber contribuido a su desaparición.
Esto indica que el ambiente digital se ha vuelto más complejo y agitado, lo que puede haber dificultado la comunicación entre ellos. La frase final indica que Jonah ahora tiene la capacidad de ser algo especial o significativo, de la misma manera que ella lo es para él. Ahora Gabi podrá ayudar a otros niños, a su vez que Jonah podrá seguir siendo testigo de la serie si lo desea, pero sin solicitar ayuda, ya que prácticamente no la necesita. La serie llega hasta aquí, habiendo un total de 2 temporadas, pudiendo haber una tercera hasta que tú llames de nuevo. Hello, Jonah. You called? Y listo, hasta aquí estaría llegando este vídeo. Si deseas opinar algo después de todo lo visto, bienvenido seas para comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.